Hola amigos, yo soy Nach y en esta ocasión continuamos con la parte número 3 de Souls of Free. Tras separarse de Method y Genao, Frieren y compañía continúan con su viaje, reubicándonos una vez más en el tiempo y el lugar. 30 años desde la muerte del héroe Himmel en la meseta del norte, en la región de Drach, donde el grupo termina llegando a un pueblo, el cual se encuentra en reconstrucción porque un dragón terminó atacando el lugar, pensando Stark y Ferm que sin duda es un lugar bastante peligroso para estar, pero Frieren menciona que lo tuvieron fácil, ya que en su tiempo fueron atacados por una bandada de dragones, algo que ni siquiera Stark y Ferm pueden imaginar. Pero el poderino menciona que es normal que los dragones vayan en bandada, aclarándonos que fue una bandada de dragones quienes atacaron el pueblo y que quería su asistencia para eliminarlo, asustando aún más a Ferm y Stark, ya que el hecho de que una bandada de dragones los haya atacado es la normalidad. Pero Frieren les pregunta entonces si es tan peligroso vivir en el lugar, ¿por qué simplemente no se han mudado? Pero una vez más mencionan que es porque ese sitio es su pueblo natal. A esto se suma que Ferm y Stark mencionan que los aldeanos se ven bastante lamentables, o sea que quieren acceder a la misión. En ese caso, dependerá de la recompensa, pero el pueblo es bastante pobre, así que no tienen mucho que ofrecer, preguntando si es que acaso tienen un grimorio. Y sí, tienen uno, pero es un hechizo que no es muy útil, el cual es un hechizo que te permite hablar con facilidad y rápido sin morderte la lengua. Frieren se lo piensa un rato y termina aceptando la oferta. Stark piensa que Frieren acepta cualquier trabajo por cualquier tipo de grimorio, preguntando dónde se encuentran esa bandada de dragones, mencionando el campesino que simplemente saben que vienen de ese bosque, por lo cual Frieren y compañía irán a buscar los restos de mana de los dragones. De esta forma observamos cómo poco a poco toman muestras de mana de las ruinas del pueblo y terminan adentrándose en el bosque, sin tardar mucho en encontrar el sitio donde se encuentran los dragones. Y en el camino, Stark menciona que parece que la magia es realmente conveniente, a lo cual Frieren sonríe, diciéndole que continúe alabándola más, pero Ferm le dice a Stark que no tiene que alabar tan fácilmente a Frieren porque es malo para su educación, por lo cual Stark simplemente termina parando sus alabos, mencionando Frieren que de todas formas ya encontró dónde se encuentran todos los dragones, así que tienen que apresurarse, mostrándonos el camino que recorren para llegar hasta los dragones. Y mirando desde unos arbustos escondidos, observan cerca de 4 dragones en el área, mencionando que su objetivo está a la vista, pero hay bastantes de ellos. A todo esto, Frieren termina mencionando que aún son dragones pequeños y que no son tan fuertes como el dragón solar, o sea, el dragón que Stark terminó enfrentando la primera temporada. De todas formas, Frieren termina mencionando que tienen que empezar elevándose, diciéndole a Stark que cuenta con él para inmovilizarlos, ya que tiene bastante experiencia con dragones, ¿no es así? Poniendo un tanto tenso a Stark, el cual solo se va a cargar directamente frente a los dragones, pidiéndole a Frieren que esta vez se asegure de dispararles. Pero Frieren simplemente menciona que solo lo hará si Stark no puede lidiar con ello. De esta forma, empezando la pelea. Y a pesar de que no se nos muestra detalladamente la pelea, vemos como más adelante Stark está cubierto de sangre, mientras los cuerpos de los dragones están empezando a desintegrarse, volviendo finalmente al pueblo, donde Stark menciona que esa pelea, sin duda, fue realmente absurda, pero Frieren le dice que debería dar las gracias, ya que hay una iglesia y pudieron curarlo. Y resulta que en medio de la pelea, uno de los dragones por poco se traga la cabeza de Stark, preguntándose cómo es que el último sigue vivo, pero Stark simplemente no puede responder esa pregunta, comentando Frieren que algo similar le pasó a Aizen en el pasado, pero también estaba ileso, a lo cual finalmente el jefe del pueblo termina llegando con el grimorio prometido, dándoselo a Frieren como recompensa. Así terminan retirándose de este pueblo, pero en el camino Ferm le pregunta a Frieren por qué siempre pide una recompensa cada vez que va a ayudar a alguien, y la misma menciona que eso es a causa de Himmel, ya que él también lo hacía, sorprendiendo al grupo porque ellos pensaban que Himmel ayudaba a alguien sin pedir nada a cambio, mencionando Frieren que ella también lo pensaba, recordando una vez más el pasado del grupo del héroe, donde la misma le pregunta lo mismo a Himmel, el cual menciona que si acepta una recompensa de alguien, entonces no va a estar en deuda con ello, y además son el grupo del héroe, lo que deberían hacer es ayudar a la gente, no ganar su gratitud, y si fuesen a estar en deuda con ellos, entonces no estarían ayudándolos realmente, y por esa razón, Frieren acepta incluso hechizos tontos como ese, y que más adelante debería probarlo, a ver si no se muerde la lengua con eso, pensando Ferm que sin duda parece
que lo único que quiere Frieren es más magia. Pero una vez más cambiamos de escenario y nos encontramos con Denken, quien está siendo recibido por el mago de primera clase Lerne, quien trae consigo a la maga de segunda clase Edel, informando que la llevó para la reinspección del área y que la información que ya ha adquirido será de utilidad, a lo cual la misma termina extendiendo su mano, pasándole todos los recuerdos al Lerne. Y tras un breve momento, finalmente, ellos se retiran del lugar, dándole la misión a Denken de que tienen que mantener el sello de la basera que sella al dorado y evitar cualquier cosa innecesaria. Pero antes de irse, Edel le dice que se olvide de visitar la tumba, y a pesar de que Denken dice que está bien, Edel menciona que está buscando morir, ¿no es así? Pero por su parte, Lerne menciona que está algo envidioso, ya que nunca podría oponerse a Serie por su cuenta. Y el enemigo que Denken va a enfrentar es Mach el Dorado, uno de los sabios de la destrucción y el más poderoso. Prácticamente todo con el fin de salvar a su pueblo que ha sido transmutado en oro. Prácticamente es como un héroe de cuento de hadas. Y volvemos una vez más con Frieren, quien ha llegado a un pueblo costero, aunque no es lo que parece, mencionando que ya llevan como una semana en el pueblo y la tormenta aún no ha cesado, preguntando si es que acaso la barcaza va a poder salir ese día. Pero el dueño le dice que su barcaza no es un ataúd, por lo cual simplemente deciden quedarse más tiempo, mencionando Stark que es bastante sorprendente el hecho de que pueda haber una tormenta así en un lago, a lo cual Frieren agrega que el lago Corridor y es más grande que algunos mares interiores de algunos países, con un interior mucho más embravecido. Además, la costa apenas se puede ver, pero Frieren también agrega el hecho de que, como está rodeado por cordillera, el viento que pasa por estas termina embraveciendo aún más el río, y que no es nada inusual que una gran nave se hunda en ese tipo de tempestad. Además, intentar cruzarlo con la magia volando sería muy difícil, y que incluso sería difícil si el cielo estuviera despejado, ya que la otra costa está mucho más lejos de lo que se ve. Además, sería posible para ella hacerlo en un día despejado. Sin embargo, Ferm no tiene suficiente mana, preguntando si es que acaso podrían rodearlo, pero Frieren aclara que eso sería difícil, ya que después de todo, el lago está rodeado por una cordillera, que vuelve simplemente muy difícil caminar por ese sitio sin un camino claro, por lo cual deciden que será mejor quedarse por un tiempo a esperar. Además, ya que el sitio es una área portuaria, entonces hay muchas formas de matar el tiempo, así que de esta forma observamos cómo el grupo termina quedándose un par de meses almorzando, Stark entrenando, ayudando con las compras, e incluso Frieren empieza a comprar un par de nuevos bastones, aunque probablemente solo los está mirando como curiosa. Y así pasó el tiempo, a lo cual finalmente un día el clima estaba totalmente calmado, ya que el invierno había terminado, preguntando una vez más si es que acaso la barcaza puede partir. Sin embargo, les preguntan si es que acaso tienen dinero para la tarifa, y a pesar de que haya un clima tranquilo, eso no significa que sea una ruta segura, por lo cual les va a costar caro, resultando que Frieren saca las pocas monedas que le queda, lo cual no es suficiente para nada, y todo eso debido a que Frieren terminó comprando muchos grimorios, y el caso es que tenían demasiado tiempo libre. Pero hay una segunda opción, y esa es realizar una petición del barquero, el cual dice que hay un monasterio en una isla en medio del lago, protegido por una basera, y he escuchado que en ahí se encuentra la biografía del héroe Himmel, y él la quiere conseguir, porque cuando era niño, Himmel salvó su pueblo cuando él era un niño, por lo cual lo ha admirado desde ese entonces, y la gente también desea esa biografía, por lo cual quiere que le ayuden a encontrarla. Obviamente Frieren piensa en aquel entonces, y como es que Himmel había perdido su biografía y estaba cabizbajo en aquel entonces. Y sí, es posible que se trate de la biografía o autobiografía de Himmel, aceptando la petición del barquero. De esta forma observamos cómo ambos se adentran en el lago, incluso viendo una flota naval que está pasando al lado como si se tratase de un mar. Y el caso es que, cuando el clima está calmado en el lago, toda la gente aprovecha al máximo para transportar sus bienes en ese momento. Pero, por sobre todo, últimamente ha habido rumores sobre una ciudad de oro, razón por la cual muchas personas están cruzando el lago, preguntando a Stark si es que acaso eso es cierto, pero él no sabría decirlo, ya que nunca ha conocido a alguien que se encuentre en esa ciudad, y para él solo es una historia locada. Pero Frieren simplemente guarda silencio, tal vez conociendo algo respecto a esa ciudad. De esta forma terminan llegando a la isla, en donde se topan con una basera increíblemente poderosa, que ha resistido durante varias décadas. Obviamente, Frieren termina rompiéndola para entrar en el monasterio, dándose cuenta de que parece más como una biblioteca, además de que también encontraron una estatua de Himmel, a lo cual de una forma bastante sencilla, a los pies de esta estatua, terminan encontrando las memorias de Himmel, que son reconocidas por Frieren porque tienen su misma letra. Y, claramente, mientras
mientras Frieren leía las memorias de Himmel. Recuerda brevemente cada una de las aventuras que había tenido con el grupo del héroe en aquel entonces, mencionando que es la tonta vida diaria de su viaje. Es un diario de lo más normal, entregándoselo al barquero como parte de la petición. Pero finalmente, el barquero se había percatado recién de que Frieren era la maga elfa que acompañaba a Himmel y que no pensó que realmente era ella. Preguntando a Frieren cómo se dio cuenta, el barquero le dice que, viendo la mirada desolada que tiene ella, está claro que no quiere desprenderse del diario de Himmel y que si el caso es que es algo querido para ella, entonces puede quedárselo. Preguntándose Frieren si es que acaso hizo esa mirada, y Ferm lo confirma como algo, a lo cual obviamente el barquero no puede irse sin un botín, mencionando que de todas formas hay muchos libros valiosos en la biblioteca, por lo cual serán suficientes, pero tienen que apresurarse para cruzar el lago antes de que él se ponga el sol. De esta forma observamos cómo más adelante la pequeña barcaza es atacada por un kraken, exigiéndole a Frieren que se apresure a vencerlo, porque si no, les va a rebotar el bote y no van a poder cruzar el lago. Y observamos cómo es que Frieren había sido atrapada por uno de los tentáculos, aterrando al pobre Stark, ya que incluso hay monstruos marinos en este lago, pero finalmente terminan cruzando el lago con total tranquilidad, o al menos eso se puede decir, llegando finalmente a los países del norte, a el Gran Valle de Thor, donde claramente hay un gran valle que no pueden pasar fácilmente porque es demasiado empinado y ni siquiera pueden ver el fondo. Frieren menciona que la profundidad es de 3 kilómetros y es el más profundo de todo el continente. Es prácticamente la altitud de la meseta del norte. Preguntándose Stark cómo es que van a terminar cruzando ese valle, además de que el viento es demasiado fuerte, por lo cual es muy arriesgado pasar con magia de vuelo, comparando esta ruta como una muy difícil de pasar, al igual que el lago de hace unos momentos. Frieren aclara que más adelante por el río pueden pasar, sin embargo, el camino es bastante largo, ya que es río abajo, pero como también hay un precipicio bastante enorme en esa conexión, es un ambiente bastante pintoresco y le gustaría verlo, pero Ferm aclara que mejor no. Además, se nos menciona que, como es muy largo, probablemente tarden 2 semanas en llegar hasta ese sitio. Sin embargo, Frieren aclara que probablemente no tengan que hacerlo, ya que ya debería estar completo. Sin aclarar a qué se refería, solo les dice que de todas formas irán hacia arriba, así que, si tienen suerte, podrán cruzar el valle en algún punto del camino. De esta forma observamos cómo terminan rodeando el valle, hasta el punto que terminan encontrando finalmente un puente, mencionando a Frieren que parece que lo encontraron, impresionándolos porque realmente es un puente. Mientras terminan acercándose, observan como un enano está esperando en la entrada del puente, el cual es reconocido por Frieren, y a su vez el enano también la reconoce. Obviamente Ferm se acerca a preguntarle si es que acaso lo conoce, y resulta que Hen ha estado trabajando en ese puente durante 2 siglos hasta ahora, mencionado que sin duda es un trabajo impresionante y que no le extraña que sea una ruta clave de transporte en el área. Sin embargo, aún así no escuchó ningún rumor de ese puente y pensó que no estaba completo, pero el enano aclara que hay un problema, y el caso es que hay unos monstruos que soplan viento al puente, mencionando Hen que hace unos días un par de esos pajarracos terminaron empujando del puente a un par de mercaderes que cruzaban para encontrar el dorado, y a pesar de que Frieren termina acabando con los que se encuentran en el área, más pajarracos monstruos terminan llegando a lo lejos y probablemente haya un gran nido cerca, por lo cual Hen termina pidiéndole a Frieren que si es que acaso puede hacer algo al respecto, ya que después de todo ha tardado 200 años en hacer el puente, preguntando como siempre Frieren cuál es la recompensa. Así que en este caso la recompensa será un banquete de panqueques hechos con magia y que también habrá un gran festín mañana temprano, por lo cual Frieren termina aceptando y el grupo parte para encontrar el gran nido de estos pajarracos recorriendo las montañas de la cordillera bastante empinada, preguntando a Stark por qué Hen construyó el puente en ese valle, pero Frieren menciona que probablemente se siente arrepentido, y el caso es que una vez más vamos al pasado del grupo del héroe Himmel, donde Himmel se había encontrado el puente que no estaba terminado en aquel entonces, preguntando Frieren para cuándo podría terminarlo. Hen aclaró que probablemente nunca, ya que se quedó sin fondos para terminar el puente, a pesar de que aún le queda mucho por vivir, preguntando Himmel por qué quiere construir un puente en ese sitio, y el caso es que en el pasado un par de monstruos atacaron su pueblo, pero las tropas estaban muy lejos del valle y nunca pudieron llegar a tiempo, por lo cual si hubiera habido un puente, quizás muchos habrían sobrevivido, a lo cual Himmel ante esto simplemente les da la recompensa que recibieron de un noble cuando recuperaron una espada sagrada de manos de un demonio. Ya sabemos qué noble era y qué espada era, dándose cuenta Hen de que lo que le dio Himmel es casi todo lo que le faltaba para poder terminar el puente. Sin embargo, no puede aceptarlo, ya que no tiene nada a cambio, pero Himmel aclara que él tiene el puente, pero el enano le dice que el puente estará terminado incluso después de que él muera, a lo cual Himmel simplemente menciona que en ese caso será Frieren quien cobre la recompensa, por lo cual tiene que construir un puente suficientemente fuerte como para que dure 1000 años, y esta es la razón por la cual Hen terminó construyendo este puente, el cual vemos que sí ha durado 200 años hasta ahora. En tanto, una vez más
más volvemos al presente, donde el grupo de Frieren terminó encontrando el nido de los pajarrac, empezando de una vez la exterminación de los monstruos. Y de esta forma observamos cómo Stark, Ferm y Frieren terminan acabando con los mismos. Y finalmente también termina recibiendo el grimorio por parte de Hem, el cual también le agradece, ya que las personas van a poder pasar por ese puente libremente, preguntando a Frieren qué es lo que piensa hacer después, y este dice que simplemente irá a su pueblo y pasará su vida de forma pacífica, mientras un grupo de pueblerinos mencionan que van a tener un gran festín esa noche, a lo cual Hen, ya bastante satisfecho, menciona que espera poder ver un nuevo pueblo en el área en 200 años más de lo que le queden de vida. Frieren simplemente sonríe y se termina retirando con su grupo del lugar. De esta forma terminan llegando a la meseta al norte, específicamente al campo nevado Smal, donde terminaron quedándose sin dinero por culpa de los gastos excesivos de Frieren, pero también aclaran que no pueden hacer nada. De todas formas, no hay nada en ese desierto de nieve, pero Frieren menciona que puede que consigan dinero de una forma, cambiando su curso, llegando a un campamento de aventureros, donde uno de estos termina alzando una picota, mencionando que van a trabajar al máximo ese mismo día también, preguntando a Ferm qué es ese lugar exactamente, por lo cual Frieren explica que en ese sitio minan cristales sagrados de nieve, los cuales son un material muy valioso que sirve para hacer pociones, por lo cual Stark piensa que en ese caso ellos van a minar cristales mágicos de nieve. Sin embargo, Frieren le dice que es ingenuo, ya que hay una razón por la cual esos cristales son difíciles de conseguir, preguntando a Stark entonces cómo van a conseguir dinero, por lo cual terminan visitando el mercado, donde hay una gran cantidad de objetos, pero el precio es diferente al normal, preguntando por una hogaza de pan, el cual cuesta una moneda de plata, lo cual es más o menos 10 veces el precio normal, y el caso es que esos precios son elevados porque los aventureros de la zona prosperan minando cristales sagrados de nieve. Y hay dos razones por la cual es difícil y son tan caros los cristales de nieve. Primero, su escasez, y la segunda, porque normalmente se encuentran en lugares peligrosos donde hay monstruos feroces, preguntándoles si es que acaso entienden lo que está diciendo. O sea que van a aceptar una petición de subyugación. De esta forma, observamos cómo es que terminan encontrándose con un nativo del lugar, quien en el mapa les señala una veta de cristales de nieve sagrado que solo ellos conocen y que quiere que elimine a los monstruos que están en el lugar. Pero una vez terminen con los monstruos, también quiere que coloque una basera antipersonal. Esto genera dudas en Frieren. Sin embargo, el que les encarga el trabajo les dice que es porque no quiere que nadie se acerque al lugar sin permiso. Y a pesar de las dudas, Frieren termina aceptando el trabajo, partiendo junto con Ferm y Stark del campamento, preguntando a Ferm que es bastante inusual que también les hayan pedido colocar una basera antipersonal, pero Frieren menciona que es porque las operaciones mineras requieren reunir mineros y otro tipo de cosas, por lo cual no es normal que coloquen una basera antipersonal para evitar ladrones. Además, de cualquier forma tienen que ir a subyugar a los monstruos. De esta forma terminan recorriendo el camino hasta llegar un poco lejos, topándose con un monstruo lobo de 2 colas, el cual no dice su nombre, pero lo llamaré Kitsune. Obviamente Stark menciona que es bastante grande y que no deberían bajar la guardia, ya que si ese monstruo sigue ahí es porque los aventureros en el campamento no pudieron contra él, a lo cual de todas formas el grupo se enfrenta a este monstruo y tras unos épicos pero muy cortos paneles lo derrotan con bastante sencillez, al punto de que Stark se pregunta si es que acaso era un monstruo poderoso o no, pero como sabemos está al lado de la maga del grupo del héroe y uno de los más grandes genios de la humanidad, que es Ferm, por lo cual obviamente estaría bastante alterada su percepción de que es fuerte o no. En tanto, tras acabar con el monstruo terminan acampando en el lugar. Al día siguiente, como siempre, Frieren tiene problemas para despertar, pero lo más importante es que el sol refleja de una forma bastante hermosa la luz en la veta del cristal de nieve mágico, y que es algo que solo se ve con el sol de la mañana. Obviamente Frieren está de acuerdo, recordando cómo es que en aquel entonces también había visto ese mismo paisaje con el grupo de Himmel, el cual no esperaba ver tal espectáculo solo por conseguir algo de dinero, y que eso hace que valga aún más la pena derrotar al rey demonio, porque si una era de paz llega, muchas personas también podrán maravillarse con ese espectáculo, y a pesar de que no muchas personas pueden verlo, sin duda, aún más que en ese entonces pueden hacerlo, pero también se siente algo triste, ya que esa beta va a ser minada y ese paisaje terminará desapareciendo, pero Frieren lo acepta porque también parece que es algo que venga con el cambio de los tiempos, colocando la basera y eventualmente volviendo al campamento, donde reciben su recompensa. Pero sorprendentemente, el aventurero que les había dado la misión menciona que ahora va a poder proteger esa beta, y es que él mismo había nacido en el lugar, y el paisaje que había visto en aquel entonces lo motivó a convertirse en aventurero, dándole su gratitud a Frieren, ya que ahora será capaz de proteger ese paisaje de su pueblo. Entonces ellos se retiran, pero el caso es que Frieren terminó comprando un objeto
del mercado del campamento, a pesar de que esto estaba caro, pensando que probablemente más pronto que tarde vuelvan a quedarse sin dinero. Entonces el grupo terminó avanzando hasta la región de Waze, donde una ardilla tenía un mensaje. Y el caso es que sí, una nueva solicitud fue entregada de la Asociación de Magia, aunque en esta ocasión parece más una petición personal del mago de primera clase Lerner, aunque obviamente Frieren piensa en rechazarla ya que no es oficial. Después de todo lo detesta, ya que recordemos que él terminó lastimándola perforando su brazo cuando la retó a un duelo e intentó matarla después de las pruebas del examen de primera clase. Pero a su vez, la petición viene con un grimorio con recompensa, cambiando la actitud de Frieren, quien termina aceptando. Y el caso es que el precio de Frieren es claramente un grimorio, y todos los que tratan con Frieren saben perfectamente cuál es el precio. De esta forma terminan llegando hasta El Dorado, el cual está completamente cubierto de oro. Toda la ciudad fortificada de Waze fue transmutada de un día a otro por Match el Dorado, uno de los 7 sabios de la destrucción, pero pensar que la asociación lo controlaría, observando cómo es que todo el dorado está dentro de la basera. Además de que la solicitud fue hecha para asistir al guardián de la basera, enviado por la Asociación de Magia. Y el caso es que sí, como habíamos visto antes, quien es el nuevo guardián del dorado es Denken, quien revela que le había suplicado a Serie convertirse en el guardián del dorado. Después de todo, su pueblo se encuentra dentro del dorado, mencionando que realmente es irónico, ya que se ve realmente sublime desde ahí, preguntando a Stark si es que acaso esa fortaleza es su pueblo natal, pero él dice que no. Esa es la fortaleza de Waze, que fue gobernada por el señor feudal Kruk, su padrastro. Su pueblo es el que se encuentra más hacia el norte de la basera. Hace mucho tiempo vivía con su esposa en el lugar, en una mansión en ahí, pero hace unos años fue engullido por el dorado. Preguntándose Ferm cómo es que fue engullido y a qué se refiere. Se supone que la basera tenía que contener el dorado, ¿no es así? Pero Denken aclara que la basera no está hecha para contener el dorado, solo Match, y la magia de Match aún se está extendiendo fuera de la basera, por lo cual alguien tiene que volver ahí a reajustar la basera cada cierto tiempo. Esto es alabado por Frieren, quien menciona que ella también hubiera hecho lo mismo, solo contener a Match sería suficiente como para contener el dorado. Además, se nos aclara que el único que puede cruzar la basera es al cual se le concede la tarea de guardián de la basera, además de que ya ha logrado visitar la tumba de su esposa en aquel pueblo, mencionando Frieren si es que acaso ya está contento, pero el último se queda callado, a lo cual Frieren termina advirtiéndole que si él piensa enfrentarse a Match, ellos no lo asistirán de ninguna forma. Y por primera vez observamos cómo es que Frieren les dice que no van a aceptar esa petición y que van a devolver el grimorio, lo cual es bastante inusual por parte de Frieren, preguntándose cuál es el problema, ya que todo esto no es como la actitud de Frieren normalmente, aclarando la misma que a pesar de todo, ella siempre ha estado priorizando la vida de todos, preguntando a Stark si es que acaso no está exagerando un poco, ya que hasta ahora han estado luchando con demonios. Pero en este momento, Frieren revela que en el pasado ella fue derrotada por Match el Dorado, mostrándonos cómo la misma se encontraba simplemente arrodillada frente a este mismo. Obviamente, ante esta respuesta, todos simplemente pueden guardar silencio, mencionando Frieren que Match es uno de los 11 magos contra los que ha perdido a lo largo de toda su vida, lo cual trae a la memoria de Ferm la vez que enfrentaron a uno de los sabios de la destrucción en aquel entonces. Pero en esta ocasión, Frieren menciona que ni siquiera puede imaginarse a ella misma derrotando a Match, por lo cual lo mejor sin duda será dejar encerrado a Match, ya sea un siglo o un milenio. Eventualmente, Match terminará muriendo de viejo antes de que toda la zona sea consumida por el dorado, y que incluso Serie debe tener esa intención. Y a pesar de que Ferm estaba a punto de protestar, Denken la interrumpe, mencionando que ella tiene razón. Eso es suficiente, pero él es un hombre más despiadado de lo que ellos piensan. Después de que su esposa falleciera, ni siquiera ni una sola vez volvió a ese pueblo. No es alguien admirable, que simplemente volvió a visitar la tumba de su esposa, recordando cómo es que todos esos años simplemente se repetía a sí mismo: algún día regresaré. Usó su estatus y su trabajo como una excusa para no regresar, e incluso le dio miedo recordar esos momentos. Pero hace unos años, uno de sus amigos, Lerner, le dijo que su pueblo finalmente había sido consumido por el dorado, por lo cual finalmente decidió regresar y tomar el examen de primera clase para poder pasar, e incluso tomó el rol del guardián de la basera, revelando que no fue solo para visitar la tumba de su esposa, sino para visitar una vez más ese pueblo y dejar todo de lado. Pensó que si pasaba una vez más por ese pueblo que había abandonado hace un siglo atrás, podría simplemente vivir dejando eso en el pasado. Sin embargo, una vez visitó su pueblo, recordando todas las memorias que vivió con su esposa, él se percató de que nada ha cambiado, absolutamente
absolutamente nada ha cambiado. A pesar de que fue absorbido, todo continúa igual en sus memorias. E incluso visitó la catedral en la cual él se había casado con su esposa. Pregúntanse qué es lo que ha estado haciendo todo ese tiempo. Todos esos momentos que vivió, sin duda, fueron eufóricos y no fueron una mentira. Y aún así, él simplemente no volvió. Y ahora no puede simplemente quedarse mirando. Y la expresión que Denken estaba haciendo en ese momento provocó que Frieren recordara el pasado, cuando Himmel le había pedido ver su hechizo del lecho de flores, en donde irónicamente el resto estaba corriendo por el campo de flores. Pero lo sorprendente es que Himmel menciona que nunca esperó ver ese tipo de rostro en ella, y el caso es que la misma intentaba evitar utilizar ese hechizo, ya que es el hechizo favorito de su maestra y le recuerda mucho a ella, pero le parece muy desconcertante cómo es que se siente muy calmada justo ahora, a lo cual Himmel menciona que no sabe qué tipo de vida ha llevado. Sin embargo, está segura de que fue un doloroso y difícil viaje, por lo cual no pudo notar algo tan simple. O sea que los momentos que pasó con su maestra fueron idílicos, nada más que algo idílico, y por eso está bien recordarlo. Observando el rostro de Himmel, quien estaba haciendo una expresión que igual le traía nostalgia, mientras repetía que está bien recordar, a lo cual Denken le dice que está bien, de todas formas, no necesita aceptar su petición, ya que también pensaba enfrentarlo solo. Además, no es tan imprudente como parece, ya que él no piensa morir sin antes haber visto el paisaje de su amado pueblo. Sin embargo, Frieren termina aceptando la petición de Denken, ya que en esta ocasión, huir no necesariamente es una elección usada a cada momento. Entonces, finalmente terminan entrando dentro de la cabaña del guardián de la basera, el cual aparentemente no es tan lujoso ni nada por el estilo, ya que se supone que el guardián de la basera solo viene a reajustar el tamaño de la basera e irse. Pero, a su vez, mencionan que la basera está demasiado cerca de esa cabaña. En tanto, Ferm, que se encuentra sentada, está con un aspecto y un rostro bastante preocupado, preguntándole a Stark si es que ese caso se siente bien, ya que está muy pálida. Y el caso es que Denken se disculpa por no haber sido muy considerado, preguntando a Stark de qué están hablando. Y el caso es que, después de todo, un guerrero no podría entender, ya que se trata de mana. Pensando Stark que probablemente Match está emanando una especie extraña de alocado mana. Sin embargo, Ferm dice que es lo contrario. Ella es incapaz de sentir algún tipo de mana de él. Y el hecho de pensar que esa gran cantidad de poder fue capaz de convertir todo ese territorio en oro, pero ella no puede sentir nada, a pesar de que su detección de mana es casi perfecta. Literalmente ella pudo ver las fluctuaciones en el mana de serie. No puede sentir nada de mana de Match o del área que está bajo la magia de Match, y que cada vez que lo analiza simplemente recibe la información de que se trata de oro puro, nada más. Incluso Frieren no puede percibir nada por ella misma, y es bastante siniestro, ¿no es así? Que ni siquiera pueden percibirlo como magia como tal. Mencionando finalmente cuál es la magia de Match, la cual es la magia de transmutación dorada universal, The Agols, una maldición que puede transformar todo el material en este mundo en oro, recordando cómo es que algunos monstruos y demonios utilizan maldiciones como una especie de ataque, y que probablemente no pueden derrotarla a menos que tengan la magia de la diosa o un sacerdote. Pero según Denken, ese es un término que utilizan solo porque no pueden percibirlo como maná, y que probablemente funcionaría si la magia de Match fuera simplemente una maldición corriente. Pero en esta ocasión no es así, mencionando Frieren que durante la era de la guerra interminable con el rey demonio, incontables héroes fueron transmutados en oro por Match solo en los países del norte, y que todos ellos aún permanecieron como estatuas de oro hasta hoy en día. Ni uno de ellos ha vuelto a la normalidad, lo que significa que la magia de Match, The Agols, no puede ser deshecho incluso con la magia de la diosa, y hasta donde sabe es la maldición epítome. Y también está el hecho de que como no puede ser percibido como magia, no se puede obstruir con magia defensiva, y tampoco se puede esquivar, por lo cual esta es la razón por la cual Match fue llamado Match el Dorado, el más poderoso de los sabios de la destrucción. Y siendo sincera, no puede imaginar una forma de ganar la victoria, y por esa misma razón necesitan a Serie. Sin embargo, Denken le dice que deje que le explique algo respecto al tema, y es que antes de venir a ocupar el puesto del guardián de la basera, su predecesor, otro mago de primera clase, Lerner, dijo que investigó el interior del Dorado, y entonces recibió información de su compañera, una maga de segunda clase llamada Edel. Y a pesar de que Denken estaba alargando un tanto la explicación, Frieren le dice que vaya al punto, mientras cambiamos de escenario y vamos a una carroza, donde Edel y Lerner se retiraban del lugar, mencionando que seguramente fue un gran esfuerzo para Edel y que puede descansar ya que llegarán en unos días a Aubert.
Edel menciona que esa investigación al interior del Dorado fue sin duda un infierno, y Lerner menciona que a pesar de eso, pudieron conseguir información que será muy valiosa para Denken y salvar a su pueblo, mientras se pregunta por qué ayuda tanto a Denken, a lo cual Lerner menciona que sería una historia bastante larga, pero de todas formas tienen bastante tiempo hasta entonces, y el caso es que, cuando era joven, Lerner y Denken eran magos imperiales y eran compañeros. Denken vino de la Armada Imperial y él era solo un noble típico, y a pesar de eso se llevaban bien, y era divertido pasar tiempo juntos, pero era lo contrario con el resto, por lo cual no tardó en ser expulsado, y en aquel entonces fue Denken el único que lo defendió hasta el final. Esa es la razón por la cual juró que algún día le pagaría su gratitud, y a pesar de que Denken también era rebelde como él tenía una especie de entusiasmo que Lerner no tenía, pero por sobre todo, era realmente un esposo devoto, ya que siempre hablaba demasiado feliz de su esposa, y él solo simplemente sonreía mientras Denken hablaba, e incluso después de que su esposa falleciera, siempre mencionaba que algún día volvería a su pueblo, pero en la actualidad él ya no lo menciona, por lo cual es algo realmente nostálgico. Y de esta forma, por más de medio siglo, Denken no regresó a su pueblo, pero a pesar de eso no lo culpa, ya que entiende que enfrentar algo que dejó hace tiempo necesita una gran cantidad de coraje. Y cuando el pueblo de Denken fue embullido por el Dorado hace unos años, finalmente empezó a actuar, por lo cual decidió ayudarlo a regresar a su pueblo, pero no al pueblo imbuido por el Dorado, sino al pueblo radiante en el cual alguna vez vivió. Y a pesar de que la decisión de Denken fue demasiado tarde, las palabras algún día son muy limitadas para ellos, ya que son humanos, y que incluso él tardó mucho tiempo en darse cuenta de algo tan simple, ya que también aplazaba continuamente su deuda con Denken, ya que podría ayudarlo en algún momento. Por esa razón, cuando Denken empezó a actuar, él hizo todo lo que pudo para ayudarlo y garantizarle que volverá a ver ese pueblo relucir nuevamente, y será el esfuerzo final de un viejo mago. Además, está seguro de que Denken le mostrará un poderoso y magnífico último espectáculo que nunca podría haber imaginado. De esta forma, volvemos una vez más con Denken, quien, en simple conclusión, menciona que es imposible derrotar a Mach. Pero Stark menciona que tienen que continuar con toda la historia de todas formas, a lo cual Denken simplemente observa la ventana, mencionando que ciertamente es imposible derrotar a Mach. Sin embargo, no es imposible perder, y a partir de la información que ha obtenido hasta ahora, puede que haya una posibilidad. Frieren rápidamente pregunta a qué se refiere con eso de no perder, y él le dice que ella, que ha luchado antes con Mach, seguramente se pregunta por qué él sigue vivo, preguntándose Ferm de qué está hablando Denken, y el caso es que Denken terminó entrando al Dorado para visitar su pueblo y a su esposa en su tumba, y que la detección de mana de Mach habría alcanzado todo el Dorado. Es extremadamente precisa, incluso ella no puede engañarlo fácilmente, y el caso es que sí, cuando visitaba la tumba de su esposa, Mach terminó encontrándolo. Sin embargo, a pesar de que se encontraron, no pasó nada. Él le permitió irse. Mach no tenía la intención de matarlo en ese momento por lo menos, lo cual es bastante extraño. Es como si prácticamente resonara con Mach. Por esa razón dijo que debía contar toda la historia, ya que hay complicadas circunstancias de todo. Primero tiene que hablarles sobre la situación del Dorado y Mach, ya que solo unos años después de que se formara la Asociación de Magia Continental, ellos se sellaron a Weiss junto con Mach hace medio siglo, pero a pesar de eso, ellos se limitaban a mantener la bandera. Por esa razón, Lerner terminó haciendo su propia investigación en el interior del Dorado y recibió los recuerdos por parte de la maga de segunda clase Edel. Por lo tanto, lo primero que tiene que hablar es sobre esa información. Y es que mientras Edel se encontraba en la ciudad, terminó encontrándose con Lerner, quien terminó comprándole varios panquecitos bastante caros, preguntándole si es que está seguro, pero este último menciona que eso no es nada comparado con la comisión que le va a pagar al cabeza de su familia. Todo esto porque quiere ofrecerle un trabajo, más que nada porque entre todos los magos de primera clase no hay ninguno que tenga tanta experiencia en magia mental como ella. En principio parece tomar en cuenta Method, sin embargo ella no es una especialista en ese tipo de magia, preguntando Edel cuál es la petición, y es que esta involucra al Dorado, pero Edel menciona que su hipnosis no funciona con demonios, ya que a pesar de que puedan descifrar los pensamientos de algún demonio, nunca podrían ser capaces de entenderlos completamente. Pero Lerner le explica que controlar la mente de Mach no va a ser su rol, llevándolo directamente hacia la central de la Asociación de Magia, donde se encuentra un brazalete, mencionando que ese es el brazalete de la piedra de la soberanía, y que es el único artefacto creado en la edad mítica por el sabio Ewick capaz de controlar a un demonio, pero el que tienen en ese lugar es solo una réplica, mencionando que muchas personas lo han utilizado para hacer atrocidades, y que Mach el Dorado tenía uno de estos puestos, ya que el señor feudal de la ciudad fortificada de Weiss utilizó este brazalete en Mach para obtener insondables riquezas, pero algo falló y Mach terminó convirtiendo todo el pueblo en oro, y a pesar de que lo que tienen es solo una réplica,
significa los encantamientos han sido fielmente reproducidos, por lo cual Edel podría descifrar esos encantamientos para poder penetrar las defensas del demonio Match, y que sin duda esa puede ser una de las claves para derrotarle, preguntándole del qué pasa si es que acaso fallan, pero Lerner le dice que cómo cree que ha vivido tanto tiempo. De esta forma, ellos se dirigían en un carruaje hacia el Dorado, mencionando Lerner que sus compañeros se han adelantado, un mago de primera clase y varios de segunda clase que tienen mucha experiencia, o incluso más. Por lo cual primero se dirigirán a un área para recibir su reporte. Entonces observamos cómo más adelante terminan encontrándose con la maga de primera clase, la cual está aparentemente herida, anunciando que, como él ordenó, terminaron yendo a revisar la zona donde se encontraba Match el Dorado. Sin embargo, una vez lo encontraron en el interior, todos ellos simplemente fueron masacrados, y que ni siquiera pasó un segundo para lanzar un hechizo, y todos ya habían caído en un abrir y cerrar de ojo, preguntándole a Lerner por qué ella sigue viva. Ella menciona simplemente que escapó por la desesperación. Sin embargo, se reformula la pregunta, ¿por qué Match le dejó vivir? Y a pesar de que ella no lo sabe, su brazo empieza a convertirse en oro, y antes de que Edel pueda leer sus memorias, la misma se convierte completamente en oro, y es que ella era una advertencia, puede acabar con ustedes en cualquier momento, algo que al contrario de intimidar a Lerner simplemente le hace creer desear ir al Dorado, y más adelante terminan acercándose al Dorado, dándose cuenta Edel que la basera tiene una gran magia que altera la percepción, por lo cual las personas normales no podrían verlo. Obviamente eso lo hacen porque el Dorado sin duda es algo bastante llamativo y despierta la codicia de las personas, aunque los pueblos aledaños ya han sido evacuados y casi nadie recuerda la región de Wise. Algunos se acercan por codicia y terminan entrando, pero ninguno ha vuelto con vida. Además, aclara que la basera solo está creada para ahuyentar a demonios, por lo cual es normal que otras personas entren y sean víctimas. Además, no pueden dejar que el oro que se encuentra en el lugar simplemente circule, porque sería un gran disturbio. Pero hay una manera de diferenciar el oro creado por Match, y esa razón es que el oro creado por Match es indestructible, no importa qué tan fuerte o caluroso sea, nunca cambia de forma, y cuando alguien lo analiza con magia, lo identifica como oro, pero de un material completamente diferente. De esta forma el tiempo transcurre y van recorriendo el camino, llegando a un asentamiento donde a Lerner le gustaría que revisara las memorias de alguien antes de continuar con su camino. Entrando, observan a un anciano, quien en aquel entonces fue el sirviente de la familia Klug, o sea el señor feudal de la ciudad fortificada de Wise, y es que es uno de los pocos sobrevivientes que sobrevivió porque se encontraba fuera de la ciudad cuando esta fue transmutada por oro, y a pesar de que no está muy relacionado con las personas que estuvieron involucradas en el incidente, cree que puede ser algo de ayuda para darle un par de pistas, pero debido a su edad no puede dar información clara, por lo cual quiere que lea sus pensamientos, o mejor dicho, sus memorias, mientras el anciano le pide que por favor ayude a salvar la ciudad de Wise, preguntándole cuánto tiempo estuvo como sirviente, y esos fueron 20 años. Empezando Edel a analizar las memorias del sirviente, observando cómo es que Match voluntariamente había dejado que le coloquen el brazalete de dominación de la piedra del soberano, con las órdenes: te ordeno que sirvas a la gente de la ciudad fortificada de Wise y a todos sus descendientes. Además de ello, nunca debes cometer ningún acto malicioso hacia nosotros en el pueblo de Wise. En el instante en el que poseas la más mínima malicia, tendrás que acabar con tu propia vida. Esto es muy importante para la historia y para la mentalidad de los demonios, así que recuérdenlo. De esta forma, Edel terminó leyendo estos pensamientos, mencionando esto mismo a Lerner, que el señor feudal le había ordenado a Match que no tuviera ningún pensamiento malicioso hacia el pueblo, y a pesar de que no fue una orden muy precisa, estaba explícito que dijo que nunca debería cometer ningún acto malicioso, algo que hace pensar un tanto a Lerner, pensando que no hay ningún problema, pero el enemigo es un demonio, apresurando a Lerner a ir al Dorado, ya que dependiendo de las circunstancias, su plan podría ser inútil. Pero antes de irse, le pregunta al sirviente por qué razón el señor feudal manipuló a Match en primer lugar. El sirviente responde que escuchó que fue para obtener grandes riquezas. Entonces Edel simplemente se retira del lugar con Lerner, entrando finalmente dentro del Dorado, donde no deben bajar la guardia. Y mientras continúan caminando, Edel le pregunta a Lerner que es bastante peculiar, ¿no lo cree? Según lo que saben, Match fue manipulado para obtener incalculables riquezas. Pero el oro creado con la magia de Match es indestructible, o sea que no puede ser refinado en algún otro material, y a pesar de que se vea como oro, su valor como tal no existe, simplemente es un objeto indestructible y muy vistoso. Y sin duda, hay circunstancias en el entorno más allá de su entendimiento. De esta forma, observamos cómo terminaron llegando al Dorado.
Y hasta aquí llega la primera parte del arco de March del Dorado. Sin duda las cosas se están poniendo bastante interesantes. Bueno, sin más, hasta aquí llega la tercera parte de Souls of Freedom después del anime. Antes de terminar el video me gustaría preguntarles algo que me da bastante curiosidad, y eso es que si ustedes aprobaran el examen de mago de primera clase, ¿qué magia le pedirían a Serie que les enseñe? Bueno, sin más, estaré leyéndolos en los comentarios. Yo soy Nach, esto fue Nach TV y nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera.